Aquí estamos de vuelta con Civilización Ancestral. Vamos a hablar del tema bien interesante. Jesús nunca existió. Este vendría siendo una primera parte. Vamos a ver cuántas partes hago. Pueden ser muchísimas porque esto tiene más allá de lo que uno cree en información. Cuando nosotros hablamos de lo que es la disonancia cognitiva, tiene que ver mucho con el sistema de creencias que usted pueda tener. Un sistema de creencias que en muchas ocasiones no está respaldado, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Uno dice, en la Biblia está escrito esto, pero fuera de la Biblia, usted no consigue una información, una contraparte, o no tanto una contraparte, una parte o partes que estén en, de acuerdo con lo que se está diciendo. Y es bastante complicado, no la hay. O sea, no hay evidencia, amigos, de que Jesús existió. Es una realidad. A medida que han pasado las generaciones, hemos seguido creyendo en lo que está escrito, lo que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos. No vamos a acercar nunca ningún tipo de información que sea contraria a ello. Y por eso es que aquí en lo que es la disonancia cognitiva, hay algo que es bien importante cuando nosotros tenemos arraigado algo muy fuerte y nos dan una evidencia o mucha evidencia en contra de lo que nosotros estamos ya aferrados. Nos comenzamos a sentir bastante incómodos cuando nos dan esas evidencias y las rechazamos inmediatamente. Pero lo peor de todo es que las rechazamos sin nosotros estar seguros de lo que estamos defendiendo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, miren amigos, les voy a decir algo bien importante. ¿Cómo hago yo para investigar? Y cada vez que investigo más me vuelvo más menos creyente en todo lo que es este sistema de religión llamado cristianismo. Y les explico por qué. Ustedes me preguntarán si creo o no creo en Dios. El que está allí, no. Ahora, de que haya algo supremo, que haya creado todo lo que nosotros tenemos alrededor, es posible, pero no el que esté en la Biblia. Sí. Ahora, cuando nosotros, ¿cómo hago yo para ir recopilando información sobre si Jesús existió o no? Primero que todo, busco, tengo una lista bastante grande. Estos son los primeros tres que voy a darles por aquí para que ustedes investiguen, hagan su propia tarea y lleguen a una conclusión. Es lo siguiente: Persius es un historiador y también un filósofo de la era de Jesús, 62 años antes de Jesús. No hay ninguna literatura de Persius que al menos una sola vez nombre a Jesús. Y parece bastante extraño porque todas las cosas que hizo Jesús, según está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para aquella época, eran increíbles. Estamos hablando de un hombre que lo crucificaron y después resucitó. Estamos hablando de un hombre que creó milagros. Estamos hablando de un hombre que tenía supuestamente muchos seguidores. Si realmente hubiese existido Jesús, este hombre, aunque sea una sola vez, hubiese hablado de él. Pero este no es el único. Tenemos también a otro filósofo, historiador de esa época, se llama Columela, así mismo como lo están escuchando, Lucius Junius Moderatus Columela. Madre mía. Ah, por ahí es que nosotros tenemos entonces dos apellidos y dos nombres. Los romanos, ¿será? Sí, porque es como que si tuviese dos nombres y dos apellidos, Moderatus. Amigos, rara vez en esa época se usaban apellidos para las personas. Él es de los primeros 100 años después de la muerte de Cristo. Tampoco hay nada que él pueda darlo como una pista sobre la existencia de Jesús. Ustedes pueden ir averiguando sobre estos escritores, quiénes son, si existieron o no existieron. Ustedes saben cómo van a saber si existieron o no existieron, porque ustedes posiblemente me van a decir, oye, pero es que si tú no crees en Jesús, ¿cómo vas a creer entonces en lo que está escrito aquí? Amigo, porque no es un solo punto de vista, son muchos puntos de vista donde uno trata de buscar una respuesta. Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber si él existió o no? Por medio de otros escritores contemporáneos a la época
que entre ellos se hacían comentarios de cosas, opiniones de lo que estaba ocurriendo o lo que había ocurrido relevante en la historia. Aquí tenemos al tercero, esto sí es bien complicado pronunciarlo, Crisóstomo, creo que se pronuncia así, Crisóstomo. Él también era un filósofo de la época, los primeros 100 años después de la muerte de Cristo. Pueden investigar sobre él, lo que fue su literatura, lo que fue su trabajo, y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Son tres nada más. En el próximo video les traeré otros tres filósofos e historiadores y también seguiré hablando de otros puntos importantes como el que vamos a hablar en este momento. Vamos entonces a hablar de la Biblia, específicamente para que ustedes vean cómo se contradice completamente, porque es una fábula, es un cuento de hadas. Aquí vamos a leer entonces, Jesús entra en Jerusalén. Leemos, Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Bet-Fagé y se detuvieron junto al monte de los olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús dijo a dos de sus discípulos: vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burrito. Desátenlo, tráiganmelo. Si alguien dice algo, ustedes responderán: el Señor los necesita. Enseguida se los devolverá. Imagínense ustedes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Díganle a la gente de Jerusalén: miren ahí, viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Dice aquí, casi. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús le había ordenado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas y árboles, también las pusieron como alfombras en el suelo. Y toda la gente, escúcheme esto, tanto la que iba delante como de él, como la que iba detrás, gritaba. Presten atención a esto, que es bien importante, y se van a asombrar de lo que les voy a decir. Sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Bueno, eso fue una algarabía cuando Jesús entró. Ahora, amigos, eso era para la época de Pascua. Los soldados romanos estaban más atentos que cualquier otra época. Por eso mismo, para que no hubiese ningún tipo de algarabía. ¿Ustedes creen que si esto hubiese sucedido, no hubiesen apresado a Jesús inmediatamente? Y a toda la gente que estuviese alrededor gritando, tratando de desestabilizar lo que es la tranquilidad que se buscaba. Tratando de desestabilizar la tranquilidad. Esa es una de las cosas que uno tiene que ponerse a pensar, amigos. Pero si nosotros nos vamos a Mateo 27, versículo 15 al 26, no lo voy a leer todo, pero habla sobre la historia de Jesús y Barrabás. Eso es falso, y les explico por qué. Para las Pascuas ellos no hacían nada. ¿Por qué? Por la razón de que si usted ya estaba condenado porque era un criminal, era una persona considerada completamente peligrosa, no le iba a dar usted a la gente para tomar la decisión de a quién iban a liberar. Esto es inventado. Averigüen si los romanos en esa época hacían ello y se van a dar cuenta que no. Pero resulta que aquí está esta historia escrita que no se puede comprobar. Pero si Jesús era hijo de Dios, si Jesús era el Mesías, si Jesús había venido a liberar a la gente de la esclavitud, a instaurar un nuevo reino en la tierra, ¿por qué la gente cogió a Barrabás? Cuento ficticio. Pero analícenlo y vayan y busquen las tradiciones romanas para que ustedes vean que eso tampoco existió. Pero si nosotros nos vamos a Juan, este capítulo de Juan, ¿cuál es el 19, me parece? Sí, Juan 19, capítulo 19. Pero nos vamos al versículo 17, Jesús es crucificado. Pero no lo voy a leer, amigos. Ustedes tienen la información allí. En la muerte de Jesús, la lanzada en el costado de Jesús, Jesús es sepultado. No existe ningún registro. Presten atención.
donde se practicaba ello. Crucificar a una persona, bajarla a la cruz para después sepultarla. No. Los que eran crucificados sencillamente eran personas que se dejaban en la cruz para que los carroñeros se comiesen el cuerpo, llegar a ese estado de descomposición, porque la idea de los romanos era crear el miedo para que pudiesen ellos hacerles entender a las personas, oye, si tú no haces lo que nosotros decimos, vas a terminar en esa cruz. Ahora, bajar un cuerpo de la cruz para enterrarlo, eso era otra práctica que solo existe nada más en el Nuevo Testamento. Averigüe para que ustedes vean. Pero si nosotros nos vamos más allá, vamos a decir que eso ocurrió, que Jesús era extremadamente pobre. Yo no sé si ustedes lo sabían. El Hijo de Dios, o es el mismo Dios, porque ellos cambiaron todo. Pero hecho hombre, creador del universo, omnipotente, omnipresente, era pobre. Entonces, amigos, si hubiese sido así, cosa que no ocurrió, tampoco tenía, porque en esa época, en Galilea, solo las personas que tenían buenos recursos económicos podía darse el lujo de tener una tumba parecida a la que ustedes ven en el relato del Antiguo Testamento. El que era pobre, amigos, lo amarraban con unas cosas allí, unos trapos, una broma, abrían un huequito en una zona específica donde se podía hacer y metían el cuerpo allí y lo tapaban de tierra. Señor, ese tipo de tumba donde era una piedra que se removía y esas cosas, que era como un panteón, hay que tener mucho dinero para poder ser enterrado de esa manera, amigos. Esto es todo por este video. Investiguen, no se dejen engañar. Hasta luego.